Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de perder el caso en el tribunal, la mujer caminó llorando hacia el último tren con su hija. Y justo cuando un niño pequeño y sucio tocó sus manos. Un banal proceso de divorcio. Un juez rígido con toga negra, una secretaria aburrida en un escritorio aparte, dos abogados que se odian silenciosamente a sí mismos y a su tedioso trabajo. Ella y su esposo, sentados frente a frente, mirándose a los ojos. Y unos curiosos en la pequeña sala, entusiastas de los dramas legales. Ahora el cuadro está completo. Elsa se había arrepentido 100 veces de haberse involucrado en toda la publicidad alrededor de su separación de su esposo. Todo gracias a su amiga Ramira y sus consejos. No le concedas nada a tu esposo, tal vez puedas al menos obtener la mitad del apartamento. Y la mitad legal de la casa de campo no te vendría mal a ti y a tu hija, aire fresco, bosque alrededor, comodidad. ¿Qué importa que tengas una casa de tus padres en un pueblo lejano? ¿Dónde está tu vieja propiedad rural? En el fin del mundo. Pero la casa de campo de Alonso está en un conjunto suburbano de élite. ¿Notas la diferencia? ¡Qué desinteresada eres, Elsa! No necesitas esto, eso no es importante. Eres una ingenua con esas ideas tan anticuadas de una vida normal y acomodada. Y además, querida, haz que firme para renunciar a sus derechos sobre Morisa. No necesita a la hija de todos modos, y así no habrá problemas en el futuro. Él descuidó a la niña, y punto. Que se haga a un lado. Elsa no quería quitarle nada a Alonso. Su unión se estaba desmoronando después de 12 años de matrimonio, eso pasa. ¿Por qué apropiarse de las propiedades de su esposo? No tenía ninguna oportunidad. Y Alonso, con algo de conciencia, probablemente no se sentía culpable, estaba tranquilo con respecto a sus derechos. La hermosa casa de campo en las afueras, con un impresionante mini parque de pinos y el apartamento en el centro de la ciudad, todo había pertenecido a los padres de Alonso, quienes, por cierto, estaban muy bien en América. Tenían un sueño, pasar su vejez junto al océano. Lo lograron, compraron una casa en California y celebraron su libertad de la jubilación tras años de trabajo honesto. Tenían derecho a ello. Los suegros de Elsa nunca se metieron en su vida familiar, organizaron su boda y eso fue todo. Los padres de Elsa ya no estaban, ambos murieron durante una epidemia de cólera. Médicos especializados en enfermedades infecciosas fueron enviados a aldeas remotas en el sur en 1985. Para entonces, se creía que esa terrible enfermedad había sido erradicada para siempre. Pero aún surgían infecciones peligrosas. Los padres de Elsa eran jóvenes, llenos de entusiasmo, no creían que esa misión pudiera ser fatal para ellos. Su tía crió a la pequeña niña, al fin y al cabo, no podían dejar a la bebé a su suerte en su hogar parental. Esa cabaña de madera había sido construida por los padres de sus padres. En las regiones del norte del país, tal vivienda era ideal. Solo estaba un poco lejos de la civilización. ¿Y qué si las montañas estaban cerca? ¿Quién podría asustarse de esos bosques y rocas? El padre y la madre de Elsa elogiaban el lugar. La generación mayor era experta en carpintería, la casa fue construida para durar. Se graduarían de su escuela de medicina en Denia y volverían a su pequeña tierra natal. Les esperaba un hogar acogedor y cálido. Todo resultó diferente, de alguna manera espontáneamente y rápido. Primero, a los futuros médicos, que se habían casado en su tercer año, les ofrecieron prácticas en un hospital en México. Compartir conocimientos, metodologías y experiencias solo fortalecería la ciencia médica. Las nuevas tierras eran exóticas para la pareja. Calor, frutas y verduras maduras en cantidades ilimitadas, belleza natural, reliquias auténticas, gente hospitalaria. Fueron con gusto y terminaron quedándose mucho tiempo. Fue después de obtener sus diplomas cuando nació Elsa. La abuela, que había alquilado la casa, se dedicó con entusiasmo al cuidado de la niña.
Ambos de sus hijos habían muerto durante una disputa. El clan hacía mucho que había olvidado cómo empezó todo, pero los ecos de ese lejano malentendido llevaron a un encuentro accidental en las montañas. Los jóvenes lucharon para determinar quién tenía razón y quién no en su pequeña guerra, pero nunca volvieron a casa. La pequeña niña se convirtió en un ancla salvadora para la anciana. Sus hijos no se habían casado, y no había nueras ni nietos en la gran casa. Solo ella se sentaba por las tardes bajo los granados, vertiendo sus interminables lágrimas. Luego, primero una familia de jóvenes médicos fue asignada a quedarse con ella, y pronto nació Elsa, de ojos brillantes y llena de vida. Cuando un brote repentino de cólera ocurrió en la aldea vecina, causado por una infección importada, todos los médicos de la zona fueron enviados allí. Justo antes, había habido una gran y ruidosa celebración de boda, que incluía a invitados extranjeros. ¿Cómo podrían revisar a todos por lo que traían consigo? Los inexpertos padres de Elsa no se dieron cuenta de inmediato de que su equipo de desinfectores necesitaba trabajar de manera más efectiva. Se sumergieron en el centro de los casos más graves, sin pensar en su propia seguridad. Ambos sucumbieron rápidamente a la terrible enfermedad. Apartaron de su mente los pensamientos sobre una posible infección sin notar los síntomas evidentes. No trasladaron los ataúdes a la aldea cerca de Denia, donde vivían los parientes de la niña. Incluso en estado de betún, las cajas de madera no garantizaban que la infección no se propagara más. ¿Y dónde está México en el mapa, y dónde está Denia? Un riesgo imposible. Los valientes médicos fueron enterrados en la aldea donde habían dado imprudentemente sus vidas. Mientras la casera de la casa donde se habían hospedado estuviera viva, ella llevaba flores a sus tumbas. Y más tarde, los residentes agradecidos cuyas vidas lograron salvar nunca los olvidaron. La anciana Elisa inicialmente se negó a entregar a la niña a las autoridades, susurrando constantemente. Mis huéspedes la llamaron como yo, Elsa. Dijeron, tía Elisa, nuestra hija siempre nos recordará a ti. Como si supieran que yo sería su apoyo. No la entregaré, la criaré yo misma. Pero la administración local no aceptó sus argumentos, era inaudito reclamar a la hija de otra persona como propia. Elsa fue llevada a la tierra natal de sus padres, acompañada por representantes de las autoridades de tutela. Allí vivía la hermana menor de su padre, y ella se convirtió en una segunda madre para la niña. La infancia y juventud de Elsa fueron despreocupadas, suaves, sin tristeza ni duelo. Su tía era joven, traviesa y de buen corazón. No prestó atención a los pretendientes del pueblo hasta que Elsa cumplió 15 años. Aún así, muchos la perseguían. Ella iba al bosque en busca de setas y bayas con un grupo, y no tenía reparo en pedir ayuda con los trabajos de hombres alrededor de la casa. Su tía mantenía una actitud estricta. Elsa nunca había visto a ningún hombre extraño en la casa que se hubiera presentado por diversión. En ese tiempo, solo había una pequeña escuela en el pueblo. Quisiera o no, Elsa tenía que ir a Denia para continuar su educación. La tía Elisa no complicó las cosas, eligió un colegio técnico para su sobrina en transporte automotriz y fluvial, con la inesperada especialidad de cocinera y pastelera combinadas. El programa duraba 3 años y 10 meses. Elsa regresaría al pueblo como especialista calificada. Pero Elsa no tenía prisa por regresar a casa, había conocido a Alonso en el colegio técnico. Él estaba ya en su último año, estudiando para ser mecánico de barcos. Se enamoró de la agradable chica de cabello hasta los hombros y tiernos ojos verdes casi a primera vista. A pesar de que Elsa era 5 años mayor que él, dudó en acercarse a ella durante mucho tiempo. Finalmente, le habló en un baile de Navidad, invitándola a bailar. La alegre Elsa aceptó con gracia todos sus cumplidos, y luego, de repente, invitó al estudiante de último año a su fiesta de cumpleaños en el dormitorio, donde ambos vivían en diferentes pisos. Explicó su invitación de manera sencilla. Las chicas en mi habitación son todas mayores que yo, estarán con sus novios. No quiero quedarme fuera,
así que ven. Nos reunimos el 2 de enero. La tía me trae comida casera para la celebración el 1. Tendremos un banquete, será delicioso. Después de esa espléndida fiesta en el dormitorio, Elsa y Alonso comenzaron a salir juntos. Aunque estudiar en la escuela técnica consumía gran parte de su tiempo, dejando poco espacio para citas, aún lograban pasar tiempo juntos. Debe decirse que Alonso comprendía que Elsa todavía era muy niña, que había sido huérfana durante mucho tiempo y que se beneficiaría de apoyo. Nunca apresuró las cosas, nunca llevó a la inexperta chica a la cama, y nunca pasó de darle un firme beso de despedida en su habitación del dormitorio. Su amor no se parecía a un tsunami ni a ninguna pasión, era más bien un calor amistoso entre dos compañeros, incluso si eran de géneros diferentes. Después de graduarse, Alonso consiguió un trabajo como mecánico asistente en uno de los barcos de Río en el Embro, mientras Elsa continuaba sus estudios y esperaba el regreso de su amado de los viajes. La línea de tiempo de los eventos posteriores se asemejaba a la vida de una familia promedio. Elsa a veces bromeaba refiriéndose a su unión de esa manera. Tenían una suerte increíble con su vivienda, un lugar separado, bastante decente. ¿Viajes de fin de semana a la casa de campo con amigos? No hay problema, la familia de Alonso había dejado la casa de campo. En cuanto al trabajo, gracias a Dios por todos. Después de recibir su diploma, Elsa consiguió un trabajo en el mismo barco en el que ya trabajaba su esposo. Si la llamaban cocinera o chef no cambiaba la esencia, era bastante capaz. Y qué pasteles horneaba cuando alguien de la tripulación cumplía años durante un viaje. El capitán incluso asignó una cabina de tripulación separada para ellos. Todos sus colegas miraban a la pareja con comprensión, necesitaban un tiempo a solas juntos, después de todo, eran jóvenes. El profesionalismo de Alonso estaba ganando impulso. La dirección insinuó que si las cosas continuaban así, él sería una unidad independiente en otro barco. Era capaz de reparar sistemas técnicos que fallaban de repente sobre la marcha. Ya cuidaba del equipo con bastante habilidad. Durante 2 años, durante la navegación por el río, Elsa y Alonso viajaron diligentemente de ida y vuelta por el río. Luego, ella quedó embarazada. En una reunión familiar, se decidió que sería mejor que ella no arriesgara la salud del futuro bebé, la retirarían del servicio en tierra. Después de todo, como es costumbre en una familia, el sostén de la familia debería ser el hombre. Alonso expresó su voluntad de apoyar a su esposa e hijo todo el tiempo que fuera necesario. ¿Cómo se llegó a este momento en el que ambos escuchaban el veredicto de su divorcio? Después de casarse, su vida había sido tranquila, sin peleas, sin desacuerdos. Los padres del esposo estaban lejos, por lo que no podría haber conflictos derivados de problemas parentales. Quizás deberíamos casarnos por un tipo diferente de amor. El tipo que te deja sin aliento al ver a tu otra mitad, donde no puedes vivir sin ella ni un segundo. Nunca habían experimentado eso con Alonso. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, el juez había dejado claro que Elsa saldría de la sala del tribunal sin nada. Después de 10 años de matrimonio, lo único que heredó fue su hija de 10 años, Morisa, junto con un televisor nuevo y un refrigerador del último modelo. Esos fueron comprados con sus ahorros del apoyo infantil. En cuanto a la propiedad restante que solía ser de la familia, ni siquiera debería abrir la boca al respecto. Todos los documentos mostraban que pertenecía a los padres de su esposo. Después del tribunal, Elsa caminó al lado de su amiga Ramira, tratando de concentrarse, pero los recuerdos de su vida matrimonial inundaban su mente de manera intrusiva. Pensó con amargura, es un poco tarde para que analice mi vida pasada, aquí estoy, dejada con nada. Mi esposo nunca pensó en ayudarnos voluntariamente con la vivienda, donde y cuando perdí algo, dejé de estar atenta y terminé con este resultado desastroso. Hoy, está bien, nos quedaremos a pasar la noche en casa de Ramira, y mañana nos dirigiremos a mi ciudad natal, a mi hogar parental, ¿o debería irme ahora mismo? Aún quedan 2 horas hasta el último tren en nuestra dirección.
Solo recogeré mis maletas en casa de Ramira y me iré a la estación. No puedo soportar los pensamientos sombríos de mi amiga, ya me está congelando la sangre en las venas por la injusticia. ¿No le dan 12 años de matrimonio al menos algún motivo para esperar un pequeño rincón que su esposo le designara? Ella repasó las páginas de su vida con Alonso una vez más. Morisa había nacido a tiempo hace 10 años, y su salud no preocupaba al pediatra. Elsa estaba completamente sumergida en las responsabilidades de la maternidad. Afortunadamente, su tía había venido del pueblo durante las primeras semanas. Sin la abuela Morisa, quien vivía despreocupada en California y no se apresuraba a conocer a su nieta que llevaba su nombre, al principio fue difícil para la joven. No tenía experiencia personal ni orientación de los mayores. Su tía, siempre dispuesta a echar una mano, no pudo quedarse mucho tiempo con su sobrina. Se había enredado en un romance con un vecino casado. Temía que, mientras estaba ausente, la esposa legítima lo descubriera todo y lo atrajera de nuevo. Incluso después de la partida de Elsa, su vida personal no se arregló. Soñaba con tener un hijo de un apuesto desconocido, pero esos regalos viajeros eran extremadamente raros en su pueblo. Cedió ante los avances del vecino, tal vez con un bebé las cosas se arreglarían. Pero hasta ahora, sus citas no habían dado los resultados deseados. Elsa, que anteriormente había permanecido soltera por mucho tiempo, ya había dado a luz a una niña con su tía. Alonso solo estaba en casa brevemente entre viajes. En las regiones del norte, cada día de navegación contaba, descansaría en invierno. Rara vez se acercaba a la pequeña Morisa, siempre diciéndole a Elsa: «Déjala crecer un poco, al menos hasta que tenga 3 años, entonces podré llevarla al parque o a ver dibujos animados». Pero con una tan pequeña, es puro llanto y balbuceos incomprensibles. Ni siquiera entiendo cómo logra saber lo que quiere en cada momento. Al menos debería empezar a hablar más pronto. Cuando su tía regresó nerviosa a casa, Elsa ya había aprendido a distinguir los caprichos de su bebé. Si arrugaba la naricita durante la alimentación, significaba que estaba llena. Si miraba a Elsa con ojos somnolientos, estaba cansada y a punto de quedarse dormida. Si se movía inquieta en su cuna, era hora de cambiar el pañal. ¿Cuándo fue que una madre no aprendía a entender el lenguaje de su hijo? Elsa se las arreglaba muy bien. No podía decir que Alonso se hubiera vuelto frío o desatento con ella. No se lanzaba sobre ella como un lobo hambriento después de un largo viaje, nunca había sido conocido por su temperamento fogoso. No se negaba a ayudar, especialmente si ella se lo pedía. A veces podía estar distraído, pero eso no era un problema. Salía a pasear con el cochecito por la calle como se suponía, permitiéndole a su esposa ocuparse de sus tareas en casa. No hacía problemas con la comida, elogiaba todo lo que cocinaba Elsa. No era poca cosa tener a una cocinera y pastelera personal en casa. Hacía los recados, arreglaba estanterías y destapaba el desagüe en el baño. Y sabía moderar su consumo de alcohol, solo en fiestas y aún así sin excesos. ¿No era eso un signo de una vida familiar bien llevada? Elsa no conocía muchos otros ejemplos y estaba satisfecha. Un día, Elsa se encontró en la calle con su compañera de clase Ramira, que la miraba con los ojos abiertos como platos. «Elsa, ¿por qué luces tan gris, deslucida y apagada? ¿Tu Alonso no te mima para nada? Antes eras tan encantadora, pero ahora pareces descuidada y apagada». «Bueno, tengo una niña pequeña y casi no me queda tiempo para mí. Todo está bien con Alonso. Está de viaje otra vez, lo espero de vuelta en cualquier momento». La inquieta chica no cedía. «Algo no está bien contigo, Elsa, lo siento. Mírame a mí, Manuel todavía da vueltas a mi alrededor incluso después de nuestra boda, tiene tanto miedo de perderme. Nuestro hijo ya tiene 6 meses. Ahora mismo mi suegra lo está cuidando mientras he salido de compras y luego pasaré por la peluquería. Las mujeres debemos mantenernos en forma, si no, un hombre empezará a buscar en otra parte».
Sobre todo con tantas solteras alrededor, se llevarán a tu Alonso si no empiezas a cuidarte de nuevo. No cabe duda de que lo harán. Su compañera seguía charlando, pero la joven se desconectó mentalmente. Pensó en lo agradable que sería pasar por la tienda a comprar un buen trozo de carne para un asado. Lo cocinaría con unas papas. Todavía quedaban algunas setas que su tía había traído del pueblo en un barril. Recibiría a su esposo como se debía, y teñirse el cabello de un color a la moda no era lo principal. Alonso nunca había expresado quejas sobre su apariencia. Las jóvenes intercambiaron números de teléfono y acordaron llamarse. Elsa se apresuró hacia la sección de carnes, mientras que Ramira fue a buscar ropa nueva. Con el tiempo, de alguna manera, surgió de forma natural que, a pesar de sus diferencias, se hicieran amigas. Ramira asumió una especie de rol de mentora para Elsa. Comenzaron a dar paseos juntas por el parque con sus hijos con bastante frecuencia. Al menos una vez cada pocos meses, Ramira sacaba a Elsa de su rutina llevándola a un salón de belleza, obligándola a comprar un vestido o una blusa nueva, al menos para las festividades. Ramira era una buena motivadora. Sin ella, Elsa se habría quedado completamente atrapada en las tareas del hogar, olvidando que también era una mujer. La razón del distanciamiento que había comenzado en la familia de Alonso y Elsa era tan cliché y tan mundana que hacía apretar los dientes de molestia. Una poetisa famosa describió este tipo de síndrome amoroso con gran precisión en una de sus canciones: la hermosa y atrevida se cruzó en el camino. Alonso conoció a una mujer cuyo amor por él no podía tolerar la espera. Irónicamente, Malia era otra cocinera en el barco donde Alonso trabajaba ahora como ingeniero marino. El hada de la cocina se aferró a él de inmediato, sujetándolo con un agarre mortal, sin dejarle escapatoria. Le preparaba platos especiales solo para él y se los llevaba a su camarote. En ese mismo camarote, ocurrió un pecado ardiente entre ellos. Alonso quedó sorprendido de cómo podía hacer todo en la cama. Una tormenta se calma, un tsunami no es nada comparado con esto. Todo lo que había experimentado con Elsa antes ahora se convirtió en polvo fino de decepción. Regresando de ese viaje caluroso, no podía soportar mirar a su esposa, y mucho menos dormir junto a ella. Elsa, como la mayoría de las esposas, permanecía inocentemente ajena. Morisa acababa de cumplir 8 años, lecciones escolares, clases de cerámica. Su hija estaba creando hábilmente todo tipo de pequeños animales de arcilla. Clases de natación. ¿Dónde encontraría una madre el tiempo para investigaciones que pudieran identificar rápidamente al traidor? ¿Y qué si los ojos de Alonso parecían salvajes después del viaje? Solo estaba agotado y cansado. Deja que se relaje en casa. ¿No la había tocado en mucho tiempo? Bueno, ella misma estaba tan exhausta que ni siquiera recordaba sus deberes maritales. Alonso había logrado mantener oculta a su amante de Elsa durante bastante tiempo. En un arrebato de ira, hasta le rasguñó la espalda hasta dejar marcas de sangre y dejó marcas de besos en su cuello. Con su ingenuidad, Elsa aceptó los moretones como meros accidentes y los rasguños como pequeñas lesiones laborales. Las señales traicioneras de Malia nunca llegaron a su destinataria. Lo único que seguía profundamente inquietando a Elsa era que Alonso seguía siendo un padre completamente indiferente hacia su hija. Y los niños, como el papel indicador, pueden percibir instantáneamente el color y el ambiente ácido alcalino de los sentimientos de un padre hacia ellos. Morisa evitaba cualquier interacción con su padre bajo cualquier pretexto plausible, y Alonso se enojaba. Has criado a una niña salvaje. Todo lo que sabe hacer es aferrarse a tu falda y quejarse. Hace berrinches en público en el parque cuando estamos solos. Tú la entretienes, no necesito a una pasajera así. Desafortunadamente para Elsa, la relación entre padre e hija no se volvió más cálida con el tiempo. En presencia de Alonso, Morisa se convertía en un pequeño lobezno, casi mordiendo. La amiga siempre presente, Ramira, se horrorizaba con estas escenas. Su Manuel adoraba a su hijo.
Cuando ambas familias iban a la casa de campo de Alonso para hacer una barbacoa, el contraste se hacía aún más pronunciado. Aunque Morisa y el hijo de Ramira, Manuel, eran muy cercanos. Esto era, por lo general, lo único que salvaba la situación. La amante de Alonso, Malia, tenía una visión clara y categórica sobre la cuestión de tener hijos. Siempre le decía durante sus citas: no me vas a engañar con el cuento de hadas de la maternidad. Prefiero el proceso en sí, no sus consecuencias. Espero que no esperes que tenga un hijo o una hija para ti. Estamos bien juntos, ¿no? En la opinión del hombre, su experiencia fallida como padre no le inspiraba para nuevos logros en ese ámbito. Estaba contento con la postura de Malia, no le imponía ningún ultimátum por el momento. A pesar de que vivía en un apartamento alquilado, no mostraba rasgos de ser una tiburona codiciosa. Por mucho que se retuercen las cuerdas, su final llegará. Elsa, como de costumbre, se enteró por casualidad de que Alonso había tenido otra mujer amada durante los últimos 2 años. Ramira había descubierto al traidor, casi de la nada. Estaban planeando ir al parque con los niños otra vez. Mientras Elsa se vestía, Ramira comenzó a cargar la lavadora, solo para encontrarla manchada de lápiz labial. Se apresuró a revelar su descubrimiento. Elsa, tu marido está ocupado con el equipo en el barco o está haciendo algo más para desgastar sus pantalones de uniforme. Elsa reaccionó al instante. Ramira, ¿qué estás diciendo? Y delante de los niños. Un segundo después, estaban examinando juntas las manchas sospechosas en el uniforme de Alonso. Había toda una colección, en el cuello, en los hombros, codos y rodillas. Daba la impresión de que esta vez Malia no había escatimado en lápiz labial para sus cartas a la esposa de su amante. Elsa cayó en una completa asombro. ¿Su tranquilo Alonso tenía tales pasiones? Por eso no la había tocado en 6 meses. Incluso se había mudado al sofá de la sala, alegando un cansancio universal tras sus viajes. No sabía ni podía explicar cómo se sentía tras esta revelación. Ramira andaba inquieta a su alrededor, pero era como si le hubieran metido algodón en los oídos. Podía oír las palabras, pero no podía comprender su significado. Al ver esto, Ramira tomó a su hijo y a Morisa, llevándolos a dar un paseo. Su amiga necesitaba tiempo para recuperarse tras tales noticias impactantes. Que se quedara sola un rato. No tardó mucho en producirse una conversación honesta con Alonso. Ocurrió inmediatamente después de que él regresara a casa del trabajo. El hombre no negó nada. Sí, amo a otra mujer. Me has agotado por completo con tu Morisa y todo lo relacionado con ella. Mía. Elsa no podía creer lo que oía. ¿No es nuestra hija en común? No me importa en absoluto. En estos 8 años, nunca me he encariñado con ella. Sea mi hija o no, me da igual. Has criado a una especie de princesa que nunca ríe, con tus constantes arrullos. En el momento en que atravieso la puerta, se convierte en un erizo pinchudo. Nunca se acercará a papá, nunca lo abrazará. ¿Y para qué hay que abrazarte?, contraatacó Elsa. ¿Para nunca ocultar que no la amas? ¿Qué no significa nada para ti? Palabra por palabra, estalló un serio escándalo entre ellos. Cuando las pasiones iniciales se calmaron, Morisa, en la cocina y sin poder ocultar sus sentimientos, preguntó de repente a su madre, razonando de manera bastante madura. ¿Podemos ir a vivir con mi prima, o lo que sea para mí? ¿Al pueblo? Se casó y ahora vive con su esposo. Tiene una hija que está creciendo. Yo les ayudaré a ambas con la pequeña. Nuestra abuela ya está envejeciendo, tuvo a su hijo bastante tarde. Elsa sonrió involuntariamente. Dios mío, Morisa, ¿de dónde sacas todas estas ideas? Como si no tuviera oídos, explicó su sorprendentemente sabia hija. Tú y la tía Ramira suelen discutir todo bastante alto, y yo lo oigo. Elsa reflexionó, su matrimonio con Alonso estaba claramente terminado.
Esperar que él vendiera el apartamento y les diera a ella y a Morisa al menos un rincón de su espacio era pura fantasía. Ni siquiera podía esperar la casa de campo. Llegó con una maletita y así se iría. Pero Ramira, esa fuerza inquebrantable y motor perpetuo, aún logró convencerla de que solicitara el divorcio para que los años que Elsa pasó con Alonso fueran considerados. No funcionó y no valía la pena empezar. Pero él firmó los papeles para su hija con facilidad. Elsa esperaba todo de él, menos tal traición hacia su propia hija. Eso aplastó de inmediato todas sus esperanzas de que ella y Alonso simplemente habían cometido un error al conocer a la persona equivocada. Era peor, su marido durante tantos años resultó ser un verdadero sinvergüenza, para quien nada era sagrado. Quedarse después de la corte a tomar café en casa de Ramira y Manuel, a pesar de su cálida hospitalidad, no le parecía atractivo a Elsa. Martillos persistentes golpeaban sus sienes, al pueblo, a casa, bajo el techo de sus viejos padres. Allí sanaría sus heridas y pensaría en cómo seguir adelante. Pero por ahora, necesitaba apresurarse a la estación, quedaba poco tiempo hasta el último tren. La plaza cerca de la estación de tren suburbana estaba, como de costumbre, ruidosa. La multitud, con sus maletas y bolsas, pasaba junto al banco donde Elsa y Morisa estaban sentadas, como en Broadway en algún lugar de Chicago. Había escasez de asientos. Algunos soldados, que habían estado durmiendo en su lugar actual, ofrecieron sus asientos a Elsa y su hija. La mujer revisó su bolsa una vez más, murmurando en voz alta: mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Morisa, los boletos, la billetera con el dinero que queda. Desearía poder recuperar el delgado paquete de dinero que Alonso le había empujado en las manos después de la corte, queriendo mantener su dignidad. Pero Ramira, un torbellino en movimiento, le arrebató el dinero a su exesposo y lo metió en la bolsa de Elsa. Deja a un lado tu orgullo, amiga. Al menos algo por el momento. No recibirás pensión alimenticia después de su negativa respecto a Morisa, o ya has olvidado lo que hizo para evitar ver a su hija de nuevo y no involucrarse en su vida. Elsa tomó el dinero obedientemente, incluso contándolo más tarde. Todos los billetes eran de alta denominación. Alonso no había sido tacaño en su despedida. Sería un pequeño colchón para ella y Morisa durante unos meses. Ahora, la mujer sacó algunos billetes más pequeños de su billetera para comprar un refrigerio para ella y su hija para el viaje. Un kiosco con bebidas y snacks ligeros estaba a solo un par de pasos de ellas. Tuvo suerte con los víveres, logró conseguir algunos sándwiches calientes y unas cuantas cajitas de jugo de manzana. Parecía un buen signo que hubiera encontrado el jugo favorito de Morisa. Quedaba poco tiempo antes de la salida del tren. Elsa lanzó una última mirada de despedida a la estación, agarró las dos maletas con ruedas y colgó su bolso en el asa de una de ellas. Decidió subir al andén temprano. ¿Quién sabe cuántas personas querrían embarcarse? Necesitaba asegurarse de que su hija no fuera pisoteada. El tren llegó a la primera vía justo a tiempo y Elsa y Morisa se apresuraron a subir primero al vagón. En ese momento, la mujer sintió un movimiento a sus pies desde atrás. Cuando se dio la vuelta, quedó atónita. Un niño de unos 5 años se aferraba con fuerza a su bolso, que colgaba del asa de la maleta. Estaba tan sucio y harapiento que Elsa se quedó desconcertada. ¿En qué charco lleno de clavos se había metido para que su ropa se convirtiera en una masa oscura y rasgada? En respuesta a su pregunta silenciosa, susurró suavemente: por favor, no me eches. No necesitas comprarme un boleto, pero no me dejarán entrar en el vagón solo. Solo di que viajo contigo, sálvame. No tengo a nadie más que me ayude. Más tarde, Elsa no podría explicarse por qué en ese momento creyó incondicionalmente en Rico. Entraron juntos al vagón y Morisa tampoco hizo preguntas innecesarias. Si mamá hacía esto, debía ser por una razón. Elsa se quitó la chaqueta y se la puso al niño para que no llamara la atención de los pasajeros. Pero la gente no prestó atención a su compañía,
todos estaban absortos en sí mismos y en sus asuntos urgentes. Unos minutos más tarde, las puertas del vagón se cerraron suavemente y casi en silencio. El tren llevó a Elsa, su hija Morisa y el sucio niño llamado Rico hacia una nueva vida. En el acogedor calor del tren, todos de repente sintieron mucho sueño, pero Elsa notó que el niño tenía ojos hambrientos. Olfateó los aromas de la bolsa de sándwiches un par de veces y lanzó una mirada anhelante al jugo. Pronto, los tres estaban devorando felices pasteles frescos, acompañándolos con jugo. El niño que se había unido a ellos, llamándose a sí mismo Rico, podía definitivamente superar a todos en la destrucción de las provisiones de comida. A Ausan no le molestaba, él comería y contaría su historia. Luego decidiría qué hacer con él. Pero incluso después de la comida, no se produjo ninguna conversación. Rico ahora miraba a su alrededor con ojos vidriosos, bostezando y casi quedándose dormido de pie. La mujer suspiró pesadamente y pensó, bueno, lo hecho está, no he robado a este pequeño. Lo llevaré a casa de mis padres, lo limpiaré y encontraré algo de ropa en el armario de Morisa, ya veremos. Puede ser muy pequeño, pero sigue siendo una persona. Y la gente sabia dice que nadie aparece en nuestras vidas por casualidad. En la oscuridad densa de la noche, se bajaron juntos en casi la última estación de su ruta. Un Rico un poco más descansado se animó. Inmediatamente agarró su bolso colgado de la maleta y lo siguió. No preguntó nada, no solicitó nada más. Era como si ya hubiera confiado su vida y destino a Elsa sin dudarlo. Tropezaron en casa de su tía a medianoche, trayendo calidez y sorpresa. Los ojos de la tía se agrandaron al ver a los inesperados visitantes. Elsa, ¿hay algo que no sepa? ¿Tuviste un bebé en secreto y lo ocultaste de mí? SHH, querida, solo consíguenos un lugar para dormir por ahora. Mañana resolveremos el resto, estamos muy cansadas. Sí, pero ¿dónde se supone que debo poner a un niño tan sucio? Tú acomoda a Morisa, y al menos lavaremos un poco a este tesoro. No soy detective, así que no te haré preguntas innecesarias por ahora. Pero, ¿has pensado realmente en esto? Traer a un hijo ajeno a la casa, ¿puedes imaginar cuáles podrían ser las consecuencias si alguien lo está buscando? Rico intervino inesperadamente. La niñera dijo que nadie me buscaría. Papá está ocupado con el trabajo, y no tengo mamá. Se suponía que íbamos a emprender un largo viaje juntos, sería una verdadera aventura para los dos. Pero todo tenía que mantenerse en secreto. Ella fue a la estación a buscarme limonada y nunca volvió. Me bajé del tren en la ciudad donde me acerqué a ti. Pero cuando pedí pan, como me enseñó mi tío en la estación, no quisieron ayudarme y me echaron. Ambas mujeres se quedaron congeladas de asombro. Una niñera, un viaje, una aventura. Algo claramente no encajaba. Elsa notó rápidamente. Este niño es sorprendentemente inteligente para su edad, solo escucha lo bien que habla sobre todo. Rico explicó con entusiasmo. 2 maestras pasaron mucho tiempo conmigo en casa, incluso sé un poco de inglés y francés. Pero mi papá rara vez me alababa, nunca estaba en casa. Solo éramos yo, la cocinera Elina y la niñera Carmen. Una casa grande y nadie más. La tía Elsa respondió con entusiasmo a su historia. Justo lo que necesitábamos. Este chico parece haber crecido en la opulencia, es de una familia rica. Vas a tener problemas, Elsa, cuando su padre venga a buscarlo. ¿Qué tipo de gente es esta? Ganan dinero pero no se preocupan por sus propios hijos como si fueran una carga. ¡Qué espectáculo! La niñera llevó al niño de casa y a ellos no les importa en absoluto. La mujer suspiró con tristeza, ¿dónde está la justicia en este mundo? Algunos, como ella, han sido privados de hijos durante tanto tiempo. Mira, dio a luz inesperadamente a casi 50 años para ella y su esposo, mientras que estos ricos no quieren cuidar a sus hijos como si fueran un extra, ¿es así como debe ser?
La niñera se llevó al niño de casa y a ellos no les importa en absoluto. El imperio de David Burgo era vasto, era todo un reino o un principado. Tenía todo en abundancia. Una interminable red de cafeterías de comida rápida en casi cada ciudad del extenso país. Fábricas que producían productos semielaborados para asegurar que las materias primas para su comida rápida de moda se obtuvieran internamente. Un innumerable personal de subordinados, listos para servir a un hombre decente con lealtad y dedicación. Una casa que parecía un palacio oriental con un gigantesco terreno. Y una cantidad incontable de otros inmuebles. David construyó sus establecimientos bajo el principio de, entras, te sorprendes y te quedas mucho tiempo. Normalmente, un cliente de comida rápida entra rápidamente, solo para comer algo rápido y salir corriendo a sus asuntos. Pero en sus cafeterías había notas claramente hogareñas, en la decoración, en la atmósfera y en las personas que trabajaban para él. Desde el principio de su trayectoria en este negocio, como un hábil chef, se prometió a sí mismo, todo aquí sería cálido, conmovedor y vibrante de manera acogedora. Ganó un coche doméstico en la lotería, como si el destino mismo decidiera venir a su ayuda en sus esfuerzos. Tomó el premio en efectivo y abrió su primer bar de bocadillos. Vivía y dormía junto a la estufa y el frigorífico en el trabajo, inventando y esforzándose por hacer su comida aún más sabrosa. La gente envidiosa a menudo lamentaba sobre los nuevos millonarios, todos estos recién llegados han caído sobre nosotros. ¿Tontos codiciosos, sin duda, es justo ganar tanta riqueza? Se quejan y luego se dirigen a la tienda por otra botella. Después de beber su poción vital, se desahogan, que él se encargue de sus riquezas, nosotros estamos bien aquí. David era un millonario adicto al trabajo. Durante varios años, trabajó como chef en sus propios bares de bocadillos. Simplemente tuvo suerte. Las monedas se reunieron sin cambios significativos o pérdidas. Por esto, la fortuna financiera le cobró en otros aspectos. Según la ley, lo que aumenta en un lugar disminuye en otro. No tuvo tanta suerte en su vida personal, hasta el punto de que parecía increíble. Seguramente, tanto frío romántico no podía caer sobre un solo hombre. Un argumento listo para una melodrama. Era muy guapo, poseía una carisma salvaje e indomable. Sus ojos ligeramente rasgados eran increíblemente ricos y color chocolate. Su cabello era negro como la brea, con pómulos asiáticos y cejas de martinete. Se movía como un depredador ágil, con una sonrisa encantadora. La mezcla de linajes era poderosa. Uno pensaría que las chicas deberían tirarse a sus pies, suplicando por su atención. Pero no. Las mujeres lo descartaban debido a todos esos rasgos que alcanzaban el nivel de demasiado. Alguien como él de todos modos no ofrecería amor. Entonces, ¿por qué lanzarse a lo profundo? Encontrarían a un chico más sencillo. David no llegó a este veredicto por sí mismo, un amigo psicólogo le explicó esta situación. David, no lo tomes de manera personal. Las mujeres te evitarán, temiendo quemarse o hacerse daño. Está escrito en tu cara, si amo, tiene que ser una reina. Aunque nunca te pusiste tales estándares. Y el psicólogo tenía razón al mirar atrás. Su primer amor en la escuela lo atrapó. Por mucho que persiguiera a su enamorada, incluso robando flores del parque de la ciudad por la noche, ella eligió a otro. David fue rechazado por alguna razón desconocida y terminó enamorándose de una compañera común. Ella incluso se casó con él más tarde. En la universidad, donde el joven amante del mundo culinario estudiaba tecnología de alimentos, parecía haber aterrizado en un jardín de mujeres. Solo había 2 chicos en su grupo, y de nuevo, nada salió de eso. Los futuros especialistas en restauración elegían a sus parejas fuera de la institución educativa. Veían a David simplemente como un buen chico que podía preparar cualquier plato e incluso calcular las calorías en él. Entonces llegó el milagro, un boleto de lotería.
Una tía en un kiosco de revistas lo convenció de que aceptara un rectángulo con números como cambio. El sorteo del premio estaba programado para el próximo domingo. David estaba planchando sus jeans y camisa en el dormitorio. Cuando vio un trozo de papel arrugado en su bolsillo, sonrió. Debería tirarlo de inmediato o comprobarlo después de todo. Nadie en su modesta familia, que vivía lejos de la ciudad en un pueblo, creía en maná del cielo. Así que David verificó los números contra las listas solo para quedar tranquilo. No podía creer lo que veía y volvió a comprobarlo. Gritó: «No puede ser, chicos, miren lo que tengo». En un minuto, el boleto se pasó de mano en mano, se volvió a verificar, se maravillaron y se rieron. Celebraron esta buena fortuna juntos comprando vino búlgaro barato en la tienda más cercana. En ese momento, los restaurantes de marcas reconocidas apenas comenzaban a hacerse conocidos en América. David sugirió sinceramente que sus padres usaran las ganancias para reparaciones y mejoras en su casa. Pero su padre, Vito, lo detuvo. «Todavía soy lo suficientemente fuerte, hijo, puedo manejarlo. Es hora de que comiences tu propio camino. Has elegido una profesión poco común para un hombre, aunque dicen que los mejores chefs del mundo somos nosotros, ve por ello, desarróllate, avanza. Tu madre y yo siempre te apoyaremos». Su primer bar de bocadillos, creado con las ganancias de la lotería, era tan encantador y acogedor que pronto se convirtió en el lugar más popular del vecindario. Abrió 2 establecimientos más un año después de graduarse. Todos sus negocios generaban ingresos estables y pronto los cafés surgieron como setas después de la lluvia. David tuvo la suerte de que sus compañeros de clase no se dejaran estar en la universidad, acudieron ansiosos a trabajar para él. Muchos dirigieron sus locales en diferentes ciudades. Después de ganar su primer millón, no se dejó llevar por las nubes. Transformó el menú viajando por el mundo. Reunió todos los mejores y más confiables platillos. No cobraba precios exorbitantes, sus precios eran razonables. Como resultado, logró una posición en la que no había competidores en el sector de comida rápida a precios democráticos en su país. A los 30, se cansó del torbellino de relaciones casuales de una noche. Curiosamente, nadie le pidió que se casara. No se idearon esquemas complicados para atraparlo. Las mujeres aceptaban fácilmente hacerle compañía y desaparecían con la misma facilidad. Era como si una maldición flotara sobre él, nada serio en sus relaciones. La situación no había cambiado incluso después de que David cumplió 40. Por alguna razón, nunca pensó en tener un heredero. De hecho, no pensaba en los niños en absoluto. No era seco ni áspero, simplemente estaba infinitamente ocupado. El primer millón que ganó se multiplicó con el tiempo, convirtiéndose en decenas y luego en cientos de millones. Construyó una gran casa parecida a un palacio, mudando a sus padres ancianos para disfrutar de ella. No tenía hermanos ni hermanas, también habría construido hogares para ellos, no era codicioso. Pero no pensaba en los niños, a pesar de que su madre le había insinuado más de una vez sobre los nietos. El destino decidió bendecirlo con un heredero, y de una chica algo despistada, además. David a menudo invitaba a Rita a acompañarlo, quizás más frecuentemente que a nadie más. Parte de esto se debía a que las fotos de ellos en revistas de moda resultaban particularmente impactantes. Era una figura influyente, y la prensa amarilla no se atrevía a difamarlo ni investigar quién era su dama. Bromeaban, insinuando que ella era una de las amigas románticas del rey de la comida rápida. En esta ocasión, Rita lo acompañó de vacaciones. Después de todo, ¿por qué buscar una novia temporal en la playa cuando había opciones fiables de largo plazo? Viajaron por las islas en un yate, disfrutando de la cocina auténtica. 2 semanas pasaron volando como un solo día. No se había permitido relajarse así en mucho tiempo. Al regresar, se separaron, pero un mes después, Rita lo encontró y le informó que estaba embarazada. Quería deshacerse del bebé, pero sentía que debía informarle. David,
Accidentalmente, dejó escapar la noticia a su madre, y ella comenzó a suplicarle que no asumiera tal pecado pesado. Hijo, tu padre y yo no estaremos aquí para siempre. Mira cuántas arrugas tenemos en nuestras caras, cuánta cana hay en nuestro cabello. Este niño es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Convence a esta mujer para que lo lleve por ti. Pensó durante un par de días, luego organizó una reunión con Rita y le ofreció tanto dinero por este servicio que ella quedó algo sorprendida por la cantidad de la tarifa propuesta. Sin embargo, su condición era bastante estricta: ella sería, si no una madre sustituta, al menos un cuerpo sano que llevaría al niño por él. Renunciarían formalmente a sus derechos inmediatamente después de que el niño naciera. Rita nunca aparecería en la vida de este niño y no reclamaría ningún derecho sobre él en la corte. Después de cumplir con todas las obligaciones contractuales, desaparecería de la capital para siempre, asegurándose de que nunca volvieran a cruzarse. David no podía decir nada malo sobre la madre de su hijo. Rita cumplió todo lo que le pidió. Vivía en una de sus casas junto al mar bajo supervisión médica mientras estaba embarazada. Sin dudarlo y sin pensarlo dos veces, firmó todos los documentos, aceptando con calma que le despojaban de sus derechos parentales de inmediato. Resultó ser una socia confiable a pesar de su aparente naturaleza despreocupada. David se congratuló mentalmente una vez más por haber puesto el énfasis correcto en este asunto. Su madre estaba feliz y los ojos de su padre brillaban de alegría. Tenían un nieto. ¡Qué felicidad! Rico no decepcionó a sus abuelos, quienes se sumergieron por completo en su crianza. La madre de David se negó a escuchar cualquier cosa sobre contratar a una niñera para su hijo. Tanto ella como el abuelo mimaban al pequeño con tal entusiasmo que su padre solo podía asombrarse. Sus sentimientos paternos eran más sutiles y el negocio no permitía demoras. Nuevos tipos de establecimientos de comida rápida estaban floreciendo y multiplicándose en el mercado. Tenía que inventar características interesantes para mantener la lealtad de los consumidores hacia su antigua y amada cadena de cafés. 4 años pasaron tan rápido que David ni siquiera se dio cuenta de cuánto había crecido Rico. Estaba cumpliendo su papel de padre terriblemente y el niño comenzó a evitarlo. Rico temía el ritual diario de encontrarse con su papá, viéndolo como un castigo obligatorio. Rápidamente informaba que estaba aprendiendo a leer, contar, hablar otros idiomas, dibujar y esculpir. Ahora vivían en la casa 2 institutrices de manera permanente. Luego, saltaba alegremente hacia sus abuelos, feliz de pasar todo el día sin tener que interactuar con su padre. No sería justo juzgar a David por no haber desarrollado sentimientos paternos en su corazón. No era un monstruo indiferente. El problema era que trabajaba 24 horas al día y no comprendía su responsabilidad hacia el niño. Intentaba expandir aún más su imperio, asegurándose de que su hijo nunca le faltara nada. Pero no sabía cómo amar. El rayo cayó cuando se descubrió que Vito, el padre de David, tenía problemas de salud. Su condición pulmonar requería proximidad constante al mar y el clima de la ciudad se había vuelto perjudicial para él. David envió a su padre y a su madre a vivir en la casa junto a la costa, donde Rita había vivido durante su embarazo. Se quedó solo con Rico. Por primera vez en su vida, el hombre se sintió verdaderamente perdido. No, inmediatamente contrató a una niñera para el niño. La casa estaba llena de gente, guardias, cocineros y maestros. Pero, ¿qué podía hacer ante el hecho de que su hijo carecía de la presencia de seres queridos? Una noche, hubo una tormenta. Cansado, David estaba revisando unos papeles y preparándose para dormir cuando Rico apareció de repente en su dormitorio. «Papá, tengo miedo, y la niñera no está hoy. ¿No puede quedarse conmigo en mi habitación? ¿Puedo dormir contigo?» David lo permitió, y en cuestión de segundos, el pequeño y tembloroso cuerpo de Rico se acurrucó a su lado. Lo abrazó por el cuello y susurró suavemente: «Gracias, papá, te quiero». En algún lugar del cielo, en ese momento,
la constelación del Oso también se acercó al cúmulo de estrellas en la Osa Mayor. Todos carecemos tanto de ternura y afecto en este mundo que lo buscamos por todas partes a nuestro alrededor. Dentro de David, lo que parecía un corazón helado se hizo añicos en 1000 pedazos. Se quedaron dormidos, abrazándose fuertemente, y cuando David despertó, era un padre diferente. No el que proporciona dinero para vivir, sino uno que ama, que se apega y que no puede respirar sin su hijo. Él mismo nunca habría creído que una noche al lado de Rico podría volcar todo dentro de él. Los nuevos sentimientos eran divinos. Incluso en compañía, la gente notó que David había experimentado cambios notables. Comenzó a salir del trabajo mucho más temprano, apresurándose a casa donde lo esperaba el pequeño Rico. Rico había estado viviendo en la casa de los padres de Elsa durante toda una semana y la persistente mujer estaba desmadejando lentamente el nudo de sus recuerdos. Descubrió fácilmente que el niño había vivido previamente en Madrid y que su padre se llamaba David. Pero esta información era demasiado escasa para localizar a los familiares de Rico. El resto de sus historias eran fragmentadas, a pesar de su mente inusualmente desarrollada. Elsa no tenía prisa, absorbía cada palabra que decía, tratando de encontrar pistas para sus preguntas. La parte más desconcertante de su historia era el hecho de su repentina fuga con la niñera Carmen desde su hogar. ¿Qué tipo de tontería era esa? El niño no parecía el tipo de niño que querría huir de un hogar amoroso. Mientras tanto, la desafortunada niñera se encontraba en un estado de completa confusión. Se había quedado sin dinero y sin documentos. El niño había desaparecido sin dejar rastro y ahora estaba segura de que la enviarían a prisión por su acto imprudente. Carmen había entrado a la casa de David a través de una recomendación de una agencia de empleo y tenía una buena reputación allí. El esplendor y lujo de la propiedad del dueño la habían deslumbrado desde el primer momento. Una residente de un pequeño pueblo provincial difícilmente podía imaginar que objetos valiosos pudieran estar desatendidos en la casa de alguien. El punto de inflexión en su admiración por la vida rica de los demás llegó con la inesperada tarea de limpiar la oficina de David en lugar de la sirvienta enferma. A cambio de su esfuerzo, el dueño le prometió un sustancial bono. Carmen movía su fregona mientras absorbía con avidez información que pudiera ser útil para ella. Ya sabía que el dueño confiaba en las personas que vivían en la casa y podría dejar descuidadamente la caja fuerte abierta. Los fajos de billetes que yacían en filas ordenadas dentro la volvían loca. ¿Cómo iba a saber que David no guardaba tanto dinero en casa? Una suma total de varios cientos de miles de dólares o euros le parecía escandalosa. Para él, era una suma trivial. Tampoco tenía la habilidad de estimar cuánto dinero podría estar así de descuidadamente en una caja fuerte. Carmen desarrolló meticulosamente su plan para el futuro robo. Esperaría el momento en que David estuviera fuera en un largo viaje de negocios. Comprobaría si esta vez había cerrado la tentadora caja fuerte de la casa. Necesitaba neutralizar a Rico para que no confundiera sus planes ni se interpusiera. Al entrar en la oficina del rey de la comida rápida bajo un pretexto plausible, Carmen se alegró al notar que simplemente estaba cerrando la puerta de la caja fuerte sin bloquearla. Esto le pareció un signo especialmente bueno. Finalmente, había llegado su momento. Pero desde el principio, las cosas no estaban yendo bien. No pudo dejar a Rico con sus maestros, el viaje de su jefe coincidía con sus días libres. La afortunada coincidencia clave fue que la caja fuerte no estaba cerrada. Sin embargo, había menos fajos de dinero de lo habitual en su interior. Pero Carmen decidió que no dejaría pasar su oportunidad de enriquecerse. Rico aceptó con entusiasmo la historia sobre un emocionante viaje. Corrió a vestirse mientras la niñera sacaba su certificado de nacimiento de la caja fuerte. Compró boletos para el tren de larga distancia más cercano a Denia en la estación de tren. Sonrió maliciosamente. También veré las montañas. ¿Cuándo volverá a presentarse una oportunidad así? Los guardias no mostraron sospechas sobre la salida planeada de la niñera con el niño.
Carmen solo llevaba su bolso y una pequeña bolsa de dinero. Decidió sabiamente que cualquier artículo necesario y ropa extra para ella y Rico podrían comprarse en los kioscos cerca de la estación de tren. Afortunadamente, en la estación no había problemas con eso en esos días. Hasta ahora, todo iba bien para ellas. En la mente de Carmen, embriagada por la perspectiva de riqueza, nunca se le ocurrió que estaba secuestrando a un niño. Su viaje le parecía una pequeña aventura inocente. Se instalarían en una casa de huéspedes en las afueras de Denia, acostarían a Rico y eso sería todo. Dejaría su certificado de nacimiento en la mesita de noche para que lo encontraran y lo regresaran a casa de inmediato. Eso era todo. Este plan le parecía brillante. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. La niñera no encontró dificultades, excepto que el viaje de 3 días y medio comenzó a parecerle demasiado largo a Rico a mitad de camino. Había alquilado todo el compartimento para viajar sin testigos en caso de que el niño empezara a quejarse. Lo entretenía lo mejor que podía, pero él se sentía cada vez más nostálgico por su padre, haciéndole preguntas innecesarias e incluso tratando de llorar. En una de las estaciones más grandes, Carmen decidió distraer a Rico de alguna manera. Le preguntó qué quería más en ese momento y él respondió que quería limonada. Puedo manejarlo, pensó. Saldré a tomar aire fresco, estoy cansada de estar encerrada. Por supuesto, llevó la bolsa de dinero y su bolso con todos sus documentos al andén. Como fatalidades y obstáculos se cuelan en nuestros grandes planes, nadie lo sabrá jamás. Un ladrón local inmediatamente notó a la chica vestida con estilo. Observó cómo se movía de un kiosco a otro. Con destreza, le arrebató la bolsa y el dinero de las manos. La habilidad es algo que no se olvida. Lanzando las botellas de limonada al andén, Carmen corrió tras el ladrón al azar. No le interesaba dar la alarma ni llamar a la policía. El ágil chico escapó sin muchos problemas, tejiéndose entre las vías y los vagones del tren, como si se hubiera disuelto en el aire. Carmen se quedó sin nada, y justo entonces su tren con Rico comenzó a partir. No tuvo tiempo de alcanzarlo. ¿Qué iba a hacer ahora? Nada. Pronto encontrarían al niño y lo entregarían a la policía, ellos se encargarían. Ella había arruinado su propia vida con sus propias manos y ahora necesitaba encontrar un lugar donde esconderse y mantenerse al margen por un tiempo. El audaz ladrón no podía creer su suerte. ¿Qué tipo de dama lleva tanto dinero sin seguridad? Rompió el pasaporte de la víctima y el certificado de nacimiento de Rico para evitar problemas. Ahora podría esconderse durante mucho tiempo. ¿Qué día de suerte tenía hoy? Necesitaba celebrar. Rico no tuvo miedo al principio. Pensó que la niñera le estaba ofreciendo un nuevo juego, escondite. Solían jugar a eso en casa a veces. No quedaba mucho tiempo para llegar a Denia. Esperó un poco más a Carmen, luego se quedó dormido. Unas horas más tarde, el conductor anunció que estaban llegando a su destino. Todos se movieron hacia la salida en una amable multitud, incluso con su equipaje. Nadie notó que el pequeño había entrado a la adultez sin compañía. En la estación, Rico duró toda una semana. Se acercaba a los pasajeros, pidiéndoles al menos un bollo y un poco de agua. Algunos no se negaron, pero todos mostraron una extraña indiferencia. Ni siquiera llamó la atención de la policía. Cada vez, los oficiales pensaban que era el hijo de uno de los pasajeros y no molestaban al niño. Tuvo suerte con un lugar para dormir, había un estrecho espacio entre los kioscos y la pared, lleno de tuberías. Por alguna razón desconocida, alguien había tirado allí una vieja manta desgastada, pero le servía como cama a Rico. Nadie lo vio allí. Una vez, tuvo mucha suerte, un hombre ligeramente ebrio le dio un montón de hot dogs y una botella de refresco. Delighted, Rico salió corriendo y se encontró con una manada de perros callejeros. Los animales también pueden ser comprensivos, ningún perro le mordió ni lo asustó. Simplemente lo rodearon en un círculo apretado.
Rico compró su libertad arrojándole su montón de hot dogs. Pero se esforzó tanto por escapar que resbaló y cayó en un gran charco de barro. Sucio y harapiento, recibió aún menos comida, y su cabeza daba vueltas de hambre. Decidió aferrarse a la primera dama que encontrara, que parecía inofensiva. Así fue como conoció a Elsa. Un golpe de suerte ayudó a descubrir nuevos detalles sobre la vida de Rico. La tía Elsa viajaba a Denia con toda su familia. Como de costumbre, compraron comida con hamburguesas en un café para el viaje de regreso. No todo se comió. Un par de pequeños paquetes fueron regalados a los hijos de Elsa. Cuando Rico vio la hamburguesa con una carne, queso y hojas de lechuga verde frente a él, se animó. Inmediatamente compartió un dato crucial con Elsa. Mi papá hace hamburguesas así. Tiene una gran foto de una colgada en su oficina en casa. Elsa quedó atónita. Se apresuró a la casa de su tía, donde había una computadora y el omnisciente Internet. En menos de una hora, descubrió que el dueño de la cadena de café se llamaba David Burgo. La mujer no vio otra solución correcta que enviar un mensaje al servicio de atención al cliente indicando que el hijo del señor Burgo estaba con ella. Cuando David regresó de su viaje de negocios, estaba furioso. ¿Qué clase de empresario experimentado era él si no podía reconocer en la niñera a una persona codiciosa que había llevado a su hijo en una dirección desconocida? El dinero era trivial, que se lo tragara. Pero un niño, eso era inaceptable. El servicio de seguridad ya había rastreado que Carmen y Rico abordaron un tren con destino a Denia, pero después de eso, la pista del niño se enfrió. Tampoco habían encontrado a la niñera, que parecía haberse desvanecido en el aire. Durante más de una semana, el equipo de seguridad de David había estado registrando la estación de tren de la lejana ciudad y la policía estaba alertada. Pero nadie había visto a un niño pequeño con grandes ojos marrones y cabello oscuro como el de su padre. Ocasionalmente, algo que se asemejaba a él aparecía en las cámaras de vigilancia, pero las grabaciones eran borrosas y no ayudaban en la búsqueda. La carta de Elsa causó un revuelo en la empresa de David. En un par de horas, estaba en un avión con destino a Denia para averiguar si esta mujer desconocida estaba haciendo una cruel broma. El hombre que llamó tarde en la noche a la casa de Elsa parecía muy asustado y atónito. No había seguridad alrededor de la figura tan conocida. Pero cuando Rico se lanzó al cuello de David, no quedó duda en la mente de Elsa. Ante ella estaba David Burgo, el dueño de periódicos, barcos y hamburguesas en persona. Rico lo abrazó y siguió susurrando. Papá, nadie quería notarme, pero ella me llevó con ella. Elsa y Morisa son agradables. Pero te estuve esperando tanto tiempo para que me encontraras. David se volvió hacia la señora de la casa, examinándola de arriba a abajo. Era de estatura media, bien proporcionada y al menos tenía 30 años. ¿Qué bondadoso mago había enviado a su hijo a esta salvadora? ¿Y cómo podía agradecerle ahora? Ella sonrió con calma y de inmediato ofreció. ¿Has venido de lejos? Esta noche tenemos pasta para cenar. Por cierto, Rico ayudó a mi hija a hacerla también. Tienes un niño maravilloso. Estoy tan contenta de que te hayan encontrado. Cuando envié la carta, temía cometer algún error. Donde estás y donde está nuestro pueblo, los caminos de Dios son inescrutables. Lávate las manos, estamos poniendo la mesa ahora, el cocinero alimentará al cocinero. Leí tu biografía. Alonso se casó con Malia justo después de su divorcio y el mecánico del barco era feliz. Ahora trabajaban juntos en el mismo barco y se apresuraban a casa después de sus viajes. Sin hijos, sin preocupaciones y sin problemas adicionales. Decidieron celebrar su aniversario de boda lejos de casa. Malia había pasado suficiente tiempo en la cocina. ¿No era él un esposo galante y atento para una mujer tan maravillosa? Había reservado una mesa en el restaurante más elitista. Si iban a celebrar, lo harían con estilo. ¿Qué había de preocuparse por sus finanzas? Junto al restaurante, la construcción de un nuevo café de comida rápida estaba en pleno apogeo.
Unos pocos SUV oscuros con ventanas tintadas se habían detenido cerca de la alta cerca. De uno de ellos, un conductor saltó y abrió la puerta para un caballero bastante distinguido. El hombre bien vestido, a su vez, se acercó a la puerta trasera y le ofreció su mano a una mujer elegante. Sin dudarlo, ella le besó la mejilla y dijo: «Querido, todavía no me he acostumbrado a todas estas cortesías tuyas. Prácticamente estoy de vuelta en mi territorio aquí. Conozco cada piedra en las calles de Denia, podría haberlo manejado sola». Alonso estaba atónito. Delante de él estaba su simple Elsa. Pero qué feliz sonrisa adornaba su rostro, y cómo brillaban sus ojos con amor. Necesitaba averiguar de inmediato quién era este hombre importante que había venido a verlos y que estaba haciendo su exesposa a su lado. El locuaz bartender no necesitó ninguna persuasión. ¿No has oído hablar del rey de la comida rápida, el legendario Burgo? Construyó su delicioso imperio desde cero. Su historia empresarial se ha convertido en un caso de estudio. Incluso oímos sobre él como un ejemplo en la escuela de cocina. Está abriendo otro café. Alonso casi se atragantó con el café que había pedido en el mostrador para entablar conversación con el bartender. ¿Y quién es la mujer con él? El bartender estaba al tanto también. Oh, su historia de amor ya se ha vuelto legendaria. Ella es una chica local que ayudó a Burgo a encontrar a su hijo desaparecido. ¿Y qué hace él? Se casa con ella. La llevó a Madrid, donde supuestamente tiene todo un castillo con un parque. Recientemente, esta mujer le dio a Burgo otro hijo, y ya tenía una hija, así que ahora tienen 3 niños. Y nunca los dejan solos. Mi amigo trabaja en el hotel y me dijo que siempre hay 2 niñeras y un guardia con los niños. Burgo está tan preocupado por sus pequeños. No se puede entender a estos ricos y sus rarezas. Alonso se rasguñó la cabeza, frustrado. ¿Qué tipo de vida es esta? A algunas personas les caen millones del cielo, mientras que otros trabajan duro toda su vida y terminan sin nada. Tampoco se molestaría con los niños, eran solo una molestia. Él y Malia estaban muy bien. Mientras Alonso saciaba su curiosidad, David y Elsa también estaban aprovechando bien su tiempo. Él rápidamente inspeccionó el sitio de construcción e invitó a su esposa a almorzar en el mismo restaurante. A Burgo todavía no le gustaba mucho la publicidad, así que se sentaron en un rincón apartado junto a la ventana. Por 100ª vez, el hombre quería comprobar la magia que surgía en él cada vez que estaba cerca de esta mujer. Tomó su mano, acariciando suavemente sus delicados dedos, y cálidos torrentes de amor sincero recorrieron su ser una vez más. Sonriendo para sí mismo, dijo en voz alta: «Elsa, debería haber esperado toda mi vida para conocer a una mujer como tú. Gracias a la intervención divina, me has devuelto todo, mi hijo, mi interés por la vida y a mí mismo. Te prometo que nunca te arrepentirás de esto». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.